No voy a usar el micrófono. Ahí está. La vida del profeta Daniel, un joven, ¿sí?, que tuvo que enfrentar diferentes dificultades, diferentes luchas, en el que el Señor, por diferentes pruebas, diversidades de pruebas, variedades de pruebas, de aflicciones, de angustias, de dolores, tanto físicas como espirituales, ¿sí?, el Señor tuvo que, en él, tan solo con 14, 15 años, tuvo que permitir, tuvo que dejar que Daniel sea probado. ¿Para qué? Para que él se mantenga con una fe inquebrantable, ¿no? Eso es lo que veníamos viendo en estos últimos pasos, de ver un joven, ¿sí?, con una fe que, a pesar de su situación de esclavo en un cautiverio, ¿sí?, en una nación diferente, con idolatrías diferentes, ¿sí?, con culturas diferentes, con ciencias diferentes, él, a pesar de todo lo que tuvo diferente en su vida, en su contexto, él se mantuvo con una fe inquebrantable, ¿no? Y es lo que podíamos resaltar en estos 6 pasos que venimos viendo, ¿sí? Daniel se mantuvo inquebrantable a la hora de no contaminarse, como veíamos. Él, a pesar de estar en un lugar privilegiado, en el palacio del rey, de haber sido elegido entre tantos jóvenes, ¿sí?, para ser enseñado durante unos años en ciencia y en sabiduría diferente a la del pueblo de Israel, él se mantuvo inquebrantable. Él entendió que las crisis que él tenía que enfrentar eran un proceso para que Dios transforme su corazón, ¿no?, para que él entienda lo que realmente Dios quería con él, ¿no?, y con todo el pueblo de Israel. Él, a pesar de las diferentes crisis, se mantuvo inquebrantable. Él, a pesar de estar en un horno cuando realmente la situación ardía, ¿sí?, él se mantuvo inquebrantable. Y realmente es sorprendente ver que hoy en día es muy difícil ver jóvenes, ¿sí?, con convicciones como la que Daniel tuvo. Hoy es muy difícil ver personas grandes, adultas, ¿sí?, con una fe como la que Daniel tuvo, ¿sí? Pero Daniel fue una persona, ¿sí?, fue un profeta en el cual, para llegar a los éxitos de diferentes pruebas, diferentes crisis, ¿sí?, él tuvo que tener principios, ¿sí?, convicciones guardadas en su corazón, a tal punto que iban a ser las herramientas esenciales en su vida para salir con éxito en la prueba que Dios le permitía. Es eso lo que vimos en estos 6 estudios que hemos podido ver, y realmente en cada prueba, en cada crisis, en cada lucha, Daniel tuvo que tener principios, ¿sí?, convicciones. Y esas convicciones las hace el Señor en tu vida. Esas convicciones, esos principios las hace el Señor en mi vida. ¿Por medio de qué? Por medio con el tiempo que yo paso con la palabra de Dios. El Señor todos los días me va a hablar palabras nuevas a mi oído para decirme lo que yo realmente necesito para cuando venga la prueba, para cuando venga la crisis, para cuando venga la lucha, la aflicción, ¿sí? Y Daniel fue una persona que atesoró todo lo que él conoció de Dios. Si a simple vista tenemos que ver que sus padres tuvieron mucha influencia en lo que Daniel, con 14, 15 años, tuvo que mantenerse inquebrantable, ¿sí? Dios ya había preparado en su corazón una huella, un camino, a tal punto de que cuando le llegó la etapa de cautiverio, él se mantuvo firme, ¿sí?, cual sea la circunstancia. Y en esta mañana quiero que podamos ver, sí, rápidamente, lo que realmente necesitamos como hijos de Dios, lo que Daniel necesitó como hijo de Dios para mantenerse inquebrantable. Y vos y yo en este tiempo necesitamos aferrarnos a este libro, ¿sí?, a este libro que es inspiración de Dios, ¿sí?, que lo que aquí dice es verdadero, es eterno, permanece, ¿sí?, y es el medio en el cual es una de las herramientas que vos y yo necesitamos, que Daniel necesitó para complementarla a otra herramienta que es la oración. Daniel tuvo que pasar tiempo con este libro y complementar el tiempo de oración y lectura. ¿Para qué? Para entender lo que Dios quería enseñarle en su vida tan joven.
Entonces, si vos y yo tenemos que entender qué es lo que necesitamos en este tiempo, ¿sí? Un mundo en el cual vivimos con luchas, con cargas, con problemas sociales, culturales, económicos, ¿sí? Con inseguridades, peligros, a todo momento, a toda hora, en el cual vos y yo tenemos que entender que como hijos de Dios necesitamos este libro, ¿sí? Primeramente, y complementar con un tiempo de oración. El tiempo de oración es primeramente un medio en el cual vos y yo tenemos que encontrarnos con el Señor, ¿sí? Más allá de encontrarnos con la persona de Jesucristo, recibirlo en nuestros corazones, en ese momento vos y yo ya comenzamos a entender que necesitamos conocer al Señor y dar cuenta de lo que realmente somos, ¿sí? Y Daniel entendió eso, con tan solo una edad tan joven. Y vos y yo tenemos que entender por qué no somos diferentes a Daniel. Daniel tuvo que experimentar pruebas y aflicciones a tal punto que estuvo en su alma, en su vida espiritual, tan afligido, ¿sí? Que tuvo que reconocer que necesitaba a Dios más que nunca. Llegó un momento en el cual ya no daba más Daniel. Es el capítulo 9. Y quiero que podamos ir en esta mañana allí y que en esta mañana podamos entender que Dios escucha nuestras oraciones, ¿sí? Pero que podamos entender que hay oraciones que Dios muchas veces no responde, ¿sí? Y las oraciones que vos y yo tenemos que entender es la clase de oración que Daniel hizo. ¿Por qué? Porque es la clase de oración que Dios oye y que Dios responde. Mira, quiero que podamos, capítulo 9, versículo 1, dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos. Aquí ya no estaba bajo cautiverio de Babilonia, sino que los Medos habían conquistado tierra de Babilonia, ¿sí? Por medio de batallas, de luchas. Y dice: de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión, diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tu mandamiento y de tus ordenanzas. Versículo 6. No hemos, ¿qué? Obedecidos. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Hasta acá nomás. Quiero que en esta mañana podamos entender que esta es una de las oraciones que Dios responde, ¿sí? ¿Por qué? Quiero que podamos ver por qué y de qué manera nosotros tenemos que hacer una oración en la cual Dios, más allá de oír nuestro clamor, nuestro ruego, Dios responde, ¿sí? Para eso necesitamos principios que en estos versículos Daniel nos va a enseñar en esta mañana, que Daniel me enseña, ¿sí? Y quiero que podamos ir rápidamente, y uno de los principios que podemos ver, ¿sí? Es el versículo 1 y el versículo 2. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, dice Daniel, yo, Daniel, miré atentamente, ¿en dónde? En los libros. Y quiero que subraye allí la palabra miré. ¿Por qué? Porque es lo que vos y yo tenemos que entender para que el Señor pueda escuchar nuestras oraciones. Y el paso previo a orar es poder entregar nuestra comunión con el Señor. ¿Con qué? Con este libro.
con el libro que es inspirado de Dios, que es verdadero y son palabras que Dios quiere para nuestros corazones. ¿Para qué? Para que en el tiempo donde tengamos que actualizar, estar en la circunstancia, en la prueba, en la lucha, o donde tengamos que estar cotidianamente, usted y yo tenemos que tener este libro en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque a través de este libro Dios va a mostrar lo que realmente vos y yo necesitamos. ¿Para qué? Para poder continuar y poder entender que la única ayuda, el único socorro en nuestras vidas, en nuestras luchas, en nuestras pruebas, es pasando tiempo con la palabra de Dios, que es verdadera, que es eficaz y que hace un efecto en vos y en mí que hay personas que hoy en día no lo hacen. Esta palabra, este libro que vos ves, es inspirada de Dios y tiene tal poder sobre tu vida y sobre la mía que es lo único que nos puede transformar, que es lo único que nos puede cambiar, a tal punto de mantenernos inquebrantables como Daniel se mantuvo. Daniel tuvo que atravesar en el capítulo 1 por 3 años. Yo pienso que esos 3 años que Daniel tuvo que enfrentar de una enseñanza tanto de ciencia, de sabiduría, totalmente diferente a la de él, un tiempo en el cual tuvo que ser muy duro porque era día tras día, llenar su mente con cosas que no eran de Dios. Entonces vos y yo tenemos que entender que el tiempo que vos y yo pasamos con el Señor día tras día tiene que ser más de este libro que de otras cosas. ¿Para qué? Para que vos y yo no flaqueemos cuando la prueba venga. Para que vos y yo no nos quedemos en el camino y que el resto continúe. Porque los pasos del Señor se oyen, su regreso está cerca, dice su palabra. Entonces vos y yo no nos podemos dar el privilegio de dar un descanso, de dar una pausa. ¿En qué? En la comunión con el Señor. Unos pasos, unas lecciones atrás yo compartía que Daniel fue una persona que nunca dejó ¿de qué? De aprender. Y vos y yo tenemos que ser igual en el camino del Señor. Nunca tenemos que dejar de aprender. Y la única forma de aprender es teniendo la teoría. La teoría en nuestra vida cristiana es el libro de Dios, es la Biblia. Y la práctica que vos y yo tenemos es en nuestro andar diario, a lo que vos te enfrentás, a la lucha, a la prueba que Dios te permite en tu vida. ¿Para qué? Para transformar tu vida. Para que vos le entregues tu corazón cada día, para que Él pueda cambiar y hacer las cosas nuevas. A tal punto que cuando estemos en la presencia del Señor, vos tengas cosas corruptibles ante Él, no incorruptibles. Cosas atesoradas que Él te promete en este libro. ¿Para qué? Para permanecer. Fíjate lo que Daniel buscó en el versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, que miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová, ¿a quién? Al profeta Jeremías. Él ya no daba más en el tiempo de cautiverio. ¿Y qué buscó en Dios? Una promesa que había hecho al profeta Jeremías. Y esa promesa se encuentra, quiero que podamos buscar Jeremías capítulo 50, rápidamente, yo te lo leo, Jeremías capítulo 50, versículo 4. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán, ¿a quién? A Jehová, su Dios. Y Daniel necesitó recordar eso, el tiempo que Dios le iba a permitir. Dice que él buscó en el libro que Jehová había hablado al profeta Jeremías, para saber qué, el tiempo que él tenía que entender, el tiempo que Dios iba a permitir su vida de cautiverio. ¿Para qué? Para transformar, para hacer en él una fe inquebrantable. Y yo pienso que en estos pasos que hemos visto, vos y yo hemos aprendido lecciones. ¿Para qué? Para mantenernos inquebrantables, que lo que hay en el mundo no corrompa lo que Dios nos enseña a través de su palabra.
Entonces vos y yo tenemos que entender, en primer lugar, que vos y yo tenemos que dejar que Dios nos hable, ¿sí?, antes de hablar con Él. Vos y yo tenemos que dejar que Dios hable en nuestros corazones antes de hablar con Él. ¿Para qué? Para entender lo que Dios promete en su palabra. Para lo que Dios quiere que yo aprenda en su palabra. Para lo que Dios quiere enseñarme a través de su palabra. Y Daniel fue una persona que antes de orar tuvo que buscar la palabra de Dios. Tuvo que estar en comunión con el Señor, ¿sí? Y eso tuvo que ser en Daniel un proceso en su vida. ¿Por qué? Porque él tuvo que entender que antes de estar ante la presencia del Señor, él tuvo que entender que necesitó un corazón humilde, un corazón sincero, un corazón en dependencia del Señor, un corazón con una condición impura ante Dios. Entonces vos y yo no somos diferentes a Daniel, no. Quizás podemos ser diferentes porque Daniel estaba a simple vista pagando un cautiverio, la condición de su pecado por idolatría. Él tuvo que atravesar unos años, unos 70 años de cautiverio por culpa de una nación rebelde a lo que Dios quería con su nación, con su pueblo. Pero él se sometió a lo que Dios iba a permitir. ¿Para qué? Para enseñar, para entender, para comprender que solamente necesitamos a Dios en nuestras vidas. Que solamente necesitamos pasar tiempo con este libro en nuestras vidas. Que solamente necesitamos que Dios nos hable, no solamente de nuestros oídos, nuestra mente, sino de nuestros corazones, para después hablar con Él. Ese es el tiempo de comunión que vos y yo necesitamos. Ese es el tiempo de oración que vos y yo necesitamos. ¿Para qué? Para que Dios oya nuestro clamor, nuestro ruego. Y para que Dios responda. En segundo lugar, Daniel tuvo que tener un principio fundamental que fue enfocar su oración ¿en quién? En Dios. No en lo que él necesitaba, no en lo que él deseaba en su corazón, no, él tuvo que enfocar su oración en Dios. En Dios, mira, versículo 3, y volví mi rostro, ¿a quién? A Dios el Señor. Y volví mi rostro a Dios el Señor. O sea, él estaba tan angustiado por el tiempo ya de cautiverio que él entendió que más allá de aprender, de nunca dejar de aprender, de pasar tiempo con el Señor, él tuvo que más que nunca mirar la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que su vida sea totalmente entregada en la oración. Unos versículos más adelante, no vamos a leer todo el capítulo 9, pero te animo a que vos puedas leer de la manera que Daniel se entregó a la hora de orar a Dios, de clamar a Dios, de rogar a Dios por el tiempo que ya había pasado de cautiverio. Pero él tuvo que enfocar el tiempo de oración y el tiempo en el cual Dios hablaba a su corazón. A Dios, no otra cosa. Y estos 70 años de cautiverio habían sido fundamentales. ¿Para qué? Para aprender eso. Porque Israel había sido un pueblo totalmente rebelde a lo que Dios mandaba. Y su corazón, el corazón del pueblo de Israel, se desvió ¿a qué? A dioses ajenos. Entonces vos y yo no estamos exentos de que nuestros corazones se desvíen del camino del Señor y se encaminen a cosas que son temporales y que dejan de ser eternas. Y esto no quiere decir que hay cosas buenas y cosas malas. Hay cosas que son buenas para tu vida, pero te van a descarrilar del camino en el cual el Señor te puso.
te van a desenfocar de lo que Dios te quiere enseñar, de lo que Dios te quiere mostrar. Y eso es fundamental y tiene que ser un principio en tu vida. ¿Qué? La lectura, la oración. Cosas que ya oíste, cosas que vos conocés, cosas que vos necesitás, cosas que vos y yo la tenemos que hacer nuestra. Y eso es importante, ¿cómo? En el tiempo que vos y yo lo hacemos. Daniel tuvo que hacerlo en el tiempo preciso. ¿Por qué? Porque es el tiempo que Dios permitió en su vida. ¿Para qué? Para que su entrega sea total. Ahora, si vos comenzás un día soleado, un día hermoso, que vos decís, qué hermoso día me regaló el Señor. Pero el Señor te regaló un hermoso día para que vos, ¿qué? Pases tiempo con la palabra de Dios y que tu entrega no sea sentimental, no sea emocional, sino que sea espiritual, que sea total, que sea completa. Y que todo lo demás sea añadido a lo que vos y yo tenemos que dedicar al tiempo que tenemos que tener con el Señor. Tiempo de oración y tiempo de ruego. Daniel entendió eso. Entendió que todo el tiempo que el Señor le había permitido de cautiverio era ¿para qué? Para que la entrega sea total todos los días. Para que el enfoque que él tenga no era en el trabajo, no era en la rutina, no era en los quehaceres, no en mis hijos, no en mi esposa, sino que en Dios. ¿Por qué? Porque él giró su rostro ¿a quién? Al Señor. Entonces, si vos un día comenzás un día hermoso o un día nublado, no importa cómo sea el día, vos y yo tenemos que todos los días enfocar el rostro ¿a quién? A la presencia de Dios. No nos podemos relajar ni un día, porque Satanás anda allí afuera y no descansa. No se toma vacaciones. ¿Para qué? Para meter en vos y en mí cosas que nos van a hacer descarrilar del camino donde el Señor nos puso. Y el corazón de Israel estaba descarrilado ¿de qué? De la presencia de Dios. ¿Por qué? Por su pecado. ¿Cuál era su pecado? Idolatría. Y eso no quiere decir que vos y yo no vamos a pecar todos los días, vamos a cometer el pecado. Pero que ese pecado no sea motivo de ¿qué? De descarrilamiento, de que nos tropecemos, de que nos caigamos y no podamos continuar en la vida cristiana, hermano. Entonces, en segundo lugar, vos y yo tenemos que enfocar ¿qué? Nuestro rostro. ¿Cómo? Con un corazón humilde, con un corazón sincero. Rubén, ¿qué necesitas? Un corazón humilde, sincero. Un corazón totalmente, ¿cómo? Condicionado ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque vos y yo somos carnales. Vos y yo somos emocionales. Vos y yo físicamente podemos caer todos los días. Vamos a caer todos los días. Pero Dios quiere, por medio de este libro y de la oración, que podamos entender y comprender que es un medio en el cual Él transforma cada día nuestra vida espiritual. Tenemos que dejar de un lado nuestro orgullo y girar nuestro rostro y poder comprender que realmente no importa cómo sea el día que el Señor permite, sino que todos los días tenemos que girar nuestros rostros a la presencia de Dios. En tercer lugar, Daniel se necesitó, antes de poder continuar, para hacerlo, ¿sí? Vos y yo tenemos que tener una actitud. Y volví mi rostro, dice Daniel. Daniel tuvo que tener una actitud antes de girar su rostro. Y esa actitud te la da el Señor, no te la doy yo. No te la va a dar tu esposa, tu esposo, no. Te la va a dar el Señor por medio de la persona de Jesucristo. Jesucristo fue una persona con actitud. Porque ninguno de los que estamos acá, ni yo ni vos, podemos entender lo que el Señor hizo muchas veces. Dar su vida por rescate de muchos. Pero es lo que el Señor nos enseña. ¿Para qué? Para que vos y yo podamos comprender cuál era nuestra condición sin Cristo. Y es lo que el Señor permitió en Daniel
¿Para qué? Para que puedan comprender cuál era su condición como nación, como pueblo, sin Dios. Pero Daniel tuvo que tener otros principios. En el tercer lugar, versículo 3, leíamos, y volví mi rostro a Dios, el Señor, ¿sí? Y quiero que en ese versículo podamos separar ese versículo en tres puntos, A, B y C. El primer punto sería, y volví mi rostro a Dios, el Señor, sería A. El punto B, buscándole en oración y ruego. En oración y ruego. ¿Qué quiere decir? Y buscándole en oración y ruego. Es lo que Daniel expresó, ¿sí? Y su expresión no fue algo sentimental. Su expresión no fue algo superficial. Fue una emoción que Dios había hecho en él. Él necesitaba que buscar a Dios en oración y ruego. Ahora esas palabras que vos y yo leemos en la Biblia se repiten reiteradas veces. Reiteradas veces vos las escuchaste, reiteradas veces vos las entendiste que necesitabas. Pero el Señor reiteradas veces tuvo que hablar a un pueblo que rebelde. Reiteradas veces tuvo que hablar a un pueblo alejado de Dios, alejado totalmente del pecado. Y reiteradas veces Dios tuvo que hablar a Israel, ¿en qué? En que la única forma que podían conocerle como Dios verdadero y soberano sobre ellos era en oración y ¿qué? Y ruego. Y en esta mañana quizás son palabras que reiteradas veces se repitieron en este lugar. Pero reiteradas veces es lo que vos y yo necesitamos, porque nuestra condición ante Dios es vulnerable.